Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin y esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con el profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Católica, Waldo Mendoza, para hablar sobre la economía peruana. Muy buenas noches, doctor Mendoza, ¿cómo está? Encantado, Juan José. Bien. Durante los últimos años hemos visto a un grupo de economistas donde estaban, bueno, usted, Pedro Franque y otros, que sostienen que la economía peruana es una del tipo primario exportadora. ¿Podríamos tal vez empezar tratando de entender en qué se basa esta caracterización de la economía? Básicamente en la observación de la composición de las exportaciones. Hace unos 30 años, el total de las exportaciones, 20% eran más o menos mineras. Los datos del 2011-2012 nos dicen que ese ratio se ha elevado a 60%. Esa es la primera constatación de por qué somos una economía fundamentalmente primario exportadora. Correcto. Ahora, caracterizar al total de la economía en 14% del PBI, que es básicamente el PBI minero, ¿no es de alguna manera ningunear a los sectores que están de alguna manera promocionando el crecimiento? Por ejemplo, servicios es 65% de la economía, manufactura es 16% de la economía. ¿Qué pasa con estos servicios? Básicamente porque buena parte de las exportaciones son mineras, ¿el resto de la economía se comporta en base a eso? Por eso que la caracterización se concentra en primario exportadora. Somos exportadores fundamentalmente primarios, pero claramente si uno ve el Producto Bruto Interno, el PBI, sectores como la industria, la construcción, comercio, son los dinámicos, ¿no? De hecho, cuando uno ve la evolución de la economía peruana en los últimos 4 años, los sectores que más crecen son sectores no primarios, eso está bien. Correcto. Le pregunto esto porque uno lee a primera cara la idea de una economía primaria exportadora y tendría con normalidad dudas sobre la sostenibilidad del modelo. Sin embargo, tenemos países como por ejemplo Noruega, que tiene cerca del 75% de sus exportaciones en petróleo, Australia, que más o menos es el 58% de sus exportaciones son minerales, y son países que lideran en tecnología e innovación. O sea, no necesariamente una cosa retrae a las otras, ¿no? ¿Usted cree que el Perú necesariamente se va a estancar o, en otras palabras, si reformamos otro tipo de variables, no podríamos nosotros salir de un potencial entrampamiento? Yo no creo que los recursos no renovables sean una maldición. Yo creo que son una bendición. Pero son recursos no renovables. Entonces, ¿por cuánto tiempo más tendremos minería? 20 años, 30 años. Uno observa, por ejemplo, Cajamarca, ¿no? Pero eso depende de la tecnología, ¿no? Depende de la tecnología, depende de qué haces con los recursos provenientes de la minería. Claro. Robert Solow hace 40 años escribió un paper bien bonito donde te dice, un país tiene capital humano, tiene capital físico y tiene capital natural. El capital natural es el recurso no renovable. Si uno explota el capital natural, como producto de esa explotación, tienes que haber generado los recursos para reponer ese capital natural que se desvanece y convertirlo en capital humano o capital físico. Las experiencias que tú indicas son experiencias valiosas de que sí han logrado reponer. Claro. Dicho sea de paso, cuando mencionan que nuestra economía es primaria exportadora, a renglón seguido normalmente se dice que no nos estamos industrializando. De hecho, el día de hoy, en un artículo que publica usted en El Comercio, sostiene que nosotros debiéramos de avanzar progresivamente en la vía de industrialización. ¿Cree usted que el Perú moderno, el Perú actual, de alguna manera limita esa capacidad de industrialización? Yo creo que hay que utilizar los recursos ingentes que da la minería para ir construyendo a su costado, fortaleciendo sectores que van a reemplazar a la larga en la minería. Uno no observa eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector metal mecánica este año va a exportar 1.500 millones de dólares. Está creciendo, pero limitadamente, ¿no? Las exportaciones no tradicionales, por ejemplo, se han estancado. Felizmente están creciendo a 8, 9%, pero siguen siendo todavía una porción pequeña. Las no tradicionales crecen a mayores ritmos que las tradicionales, sí, actualmente. Hace rato que la minería en volumen está estancado, ¿no? Lo que está sosteniendo nuestras exportaciones son efectivamente... Más que por precios tiene que ver con unidades, digamos, ¿no? Ahora, en el mismo artículo, algo que me llamó la atención es, sostiene usted que el indicador de Gini es de 0,6, cuando el INEI
y la CEPAL con la data del INEI sostienen que es 0,46. Cuéntenos un poco cómo llega usted a esta. Sí, el INEI y la CEPAL tienen el mismo problema. El Gini se calcula a partir de las encuestas nacionales de hogares. Encuesta representativa donde hay ricos, pobres, muy pobres. Los ricos no contestan. Ese es un hecho estilizado en el mundo. Por lo tanto, cuando el INEI hace las encuestas, en realidad está encuestando a los trabajadores. Por lo tanto, el Gini que publican en realidad es un Gini de entre trabajadores. Pero afirmar que los ricos no contestan tampoco es 100% cierto. Lo que pasa es que hay cosas que no se reportan, como por ejemplo gastos de aborto, por ejemplo, eso no se reporta. Algunos consumos de algunos bienes que no son legales, prostitución por ejemplo, no se reporta, pero eso no significa que el 20% de la dispersión vaya directamente a los ricos. Entre los que estudian este tema, hace 40 años Figueroa y Webb, hoy Gustavo Yamada, Javier Escobar y quien te habla, está clarísimo que hay un subreporte de los ricos. Entonces hay técnicas estadísticas, econométricas para reconstruir un índice. Correcto, pero usted atribuye ese 20% solo a los ricos. A la omisión, sí. De solo los ricos, o sea, el 80% está reportado por ricos y pobres y ese 20% es solo ricos. La cosa es un poco más técnica. En las cuentas nacionales hay un consumo, digamos, de 100. Desde las encuestas de hogares ese consumo no es 100, es como 60. Hay una gran incompatibilidad. Eso se arregla. 20 investigaciones que han hecho el arreglo. Figueroa y Webb, Escobar, Yamada, Mendoza han encontrado puntos más, puntos menos, que el Gini sigue siendo 0.6. Yamada estuvo con nosotros hace poco y la verdad es que él algo que nos dijo me pareció muy interesante y lo noto en un artículo que usted publicó también, es que sin entrar a discutir específicamente el número, que al final de cuentas es discutible, lo importante es la tendencia. Y la tendencia en su estudio es mucho más pronunciada que la tendencia del INEI. O sea, reconocen que hay una reducción dramática del coeficiente Gini en los últimos 10 años. Correcto, en mi trabajo también mencionamos eso, pero a pesar de la reducción está en 0.6. Y 0.6 es un número según nuestros cálculos, porque Gustavo también llega al mismo número. Es cierto, en los últimos 8 o 9 años ha estado cayendo, pero de un nivel más escandaloso, ¿no? Estaba como en 0.65, ahora está en 0.6, que es el mismo Gini que teníamos cuando Webb y Figueroa en el 75 nos dijeron Perú es un país muy desigual. ¿Por qué el Banco Mundial y la CEPAL refrendarían los datos del INEI? No tengo idea, pero lo que me queda claro es que el INEI publica el Gini tal como salen de sus estadísticas. Y en las estadísticas, otra vez, todos los especialistas coinciden en eso, hay un subreporte del sector alto de la población peruana. Muy bien. Una de las menciones que hace usted sobre el Gini me parece bien interesante, es que atañe al Ministerio de Educación el rol de reducir esta desigualdad. Evidentemente lo que a Perú le falta es una inversión masiva en capital humano, ¿no? ¿Qué es lo que cree usted que está en el fondo de esta desidia de tantos gobiernos, porque no es solamente de este gobierno, es de tantos gobiernos, en el tema educativo? ¿Cuál es la restricción clave a la mejora en la calidad educativa para usted? Creo que la percepción errada de que a través de la política social puede mejorarse la distribución del ingreso. Mides, por ejemplo, ¿cuánto maneja? Debe ser pues 2% del PBI. Entonces al MIDIS no le podemos pedir milagros que corrijan un problema tan grande como es el de la distribución del ingreso. A mi juicio, más importante que el MIDIS es el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. La universalización de buena educación, la universalización de buen cuidado de salud, eso me parece que es el instrumental más importante. Totalmente de acuerdo con usted, pero el problema es que la educación estatal, por lo menos, ha demostrado en casi todos los estudios que se han realizado que no brinda las condiciones para generar incentivos para esas mejoras. Algunas personas creen que el responsable directo es el SUTEP, con una ideología política propia que de alguna manera es lesiva, en opinión de varios analistas. ¿Usted cree que a costas o encima de este sindicato se pueden hacer reformas que impacten y mejoren la calidad educativa?
Los países que más han avanzado en educación en los últimos 30 años son dos, Finlandia y China, dos modelos bien distintos, ¿no? Uno bien estatista, bien controlista, Finlandia también bien estatal. Finlandia es una educación potente. Sí, de hecho está prohibida la educación privada en Finlandia. Así es, entonces yo creo que hay que aprender de esa experiencia que me parece bien interesante y obviamente el SUTEP es un estorbo, siempre lo ha sido, ¿no? Muy bien, bueno, se nos acabó un poquito el tiempo en esta entrevista. Me encantaría tenerlo de nuevo para poder conversar de otros temas. Le agradezco mucho su presencia. Encantado, Juan José. Gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.